Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos al podcast de Bárbara Logan. En el día de hoy hablamos de un tema muy importante en el que te vas a sentir reflejado o reflejada porque buscas preguntas y respuestas a tus preguntas que te lleven a averiguar por qué te sientes como te sientes, cansada, manipulada, estresada, con bastante estrés. Y no es precisamente porque el resto de ámbitos de tu vida no estén, entre comillas, bien gestionados, bien organizados, bien controlados. Y es por este tema que abordamos hoy en el podcast Narcisistas de Bárbara Logan. Bienvenidos a el podcast de Bárbara Logan, aquí en todas las principales plataformas digitales y en YouTube. Y en YouTube Podcast. Si no me conoces, quédate porque vas a aprender mucho de narcisismo, vas a estructurar bastantes ideas y creencias limitantes que borrarás, otras ordenarás y otras estructurarás en base a tu felicidad y a lo que realmente necesitas y debes darte a ti mismo y a ti misma. El título de hoy es Narcisismo y estrés crónico. Como veis, he traído hoy aquí esta lección para vosotros en esta masterclass donde aprendéis qué relación tiene toda la manipulación del trastorno antisocial de la personalidad psicopatía mezclado con el trastorno narcisista de la personalidad y el estrés crónico. Por eso es muy importante que estéis muy al día de los podcasts, que os suscribáis, que los escuchéis las veces que haga falta, que compréis mis libros publicados en Amazon, que sigáis estudiando y reflexionando sobre vosotros a través de el análisis de las personas tóxicas que habéis encontrado a vuestro alrededor. Y que desde milenios, desde la antigüedad, sigue repitiéndose pues patrones, porque somos humanos, porque el cerebro humano también tiene ese lado reptiliano, que cuando no está bien gestionado produce verdaderos boicots dentro de las familias disfuncionales y las familias tóxicas que desgraciadamente van en aumento día a día en España, en Europa y en el resto del mundo. En Estados Unidos, desde China, Asia, África, México, Argentina, que sé que me escucháis y estáis conmigo. Pues para todos vosotros que a veces no veis esa luz, aquí vais a encontrar ese referente y ese contraste necesario para llegar a la conclusión de que el narcisismo y el estrés crónico os está controlando la vida y estáis perdiendo el tiempo de vuestra vida en emboscadas de relaciones tóxicas interpersonales que no os lleva a ningún lado y que lo que va a producir a la larga es menor longevidad, una mayor pérdida de autoestima y de dignidad, de amor propio, de sentido de tu valor completo, y digo completo, de tu cuerpo, tu mentalidad, tus ideas, tus principios, tus valores, tu genialidad, tu creatividad, tu capacidad. Entonces, el estrés crónico, sabéis que llena el cuerpo de cortisol. El cortisol bloquea muchísimos procesos cerebrales y vosotros que sois médicos, que me escribís, los médicos y los psicólogos, sabéis los médicos y los neurocientíficos que es muy importante la relajación, la paz mental para evitar tanto trastornos a largo plazo emocionales como que baje la calidad de vida de las personas. Tanto es así que el narcisismo, que es un término derivado en la mitología griega, como digo en mi libro Narcisistas, cómo salir del abuso emocional, la dependencia emocional y la manipulación de psicópatas narcisistas, depredadores emocionales y personas tóxicas. Pues en la mitología griega pasa el narcisismo a ser una característica ya psicológica, ¿verdad? Dentro de lo que es un mito,
dentro de lo que es la reflexión sobre la mitología griega, donde Narciso se asoma a un estanque y se enamora de su propia imagen, después de haber despreciado a Eco, ¿verdad? Que era la mujer que se había enamorado de él, pero él la desprecia para mirarse a sí mismo en el espejo del estanque, del arroyo, del río que allí había. Entonces, pues cuando una persona suele ser demasiado egocentrista, pero no solamente egocentrista, sino altamente, estamos hablando pues como sobresaliente en egocentrismo, sobresaliente y matrícula de honor en egoísmo y en maldad, entonces, y en crueldad, y en cálculo estratégico hacia la maldad y lo demoníaco, ¿verdad? Sin entrar en una empatía ni una consideración correcta hacia el daño que puede generar a otra persona, pues estamos hablando de condiciones clínicas reconocidas, porque el narcisismo es ese trastorno narcisista de la personalidad que está muy extendido, poco detectado a la hora de en niveles subclínicos. Es muy difícil que una persona pues se presente en una consulta del médico y le diga, mire, que me pasa esto y soy una mujer o un hombre que hago daño por deporte. No, esos son los familiares los que se dan cuenta que aquí hay algo extraño en ese comportamiento tan cruel como patrón de comportamiento constante. Y puede haber encubierta una depresión, un trastorno depresivo mayor, de depresión mayor, o verdaderamente puede existir o la comorbilidad, es decir, como la transversalidad de otros trastornos, de otros desequilibrios en gestión emocional. También, por supuestísimo, la alimentación es súper importante. La alimentación es fundamental porque si no eres capaz de mantener una alimentación rica, pues también los procesos cognitivos, naturales, emocionales y la fuerza para gestionar emocionalmente, pues también baja. Y entonces eres más débil o más propensa a que las personas manipuladoras que ya te tienen ahí cogida o bien del cuello o bien te están apretando cada día más, presionándote, pues entonces les das más capacidad para manipularte y para controlarte y para avasallarte, coaccionarte. Porque como es su forma de ser ante sus propios complejos de inferioridad, su complejo de no ser suficiente ante el mundo, pues como no van a reconocer que su suficiencia es bastante generosa lo que el mundo lo que la vida, la naturaleza le ha otorgado, pero como no lo van a reconocer porque tampoco lo valoran, porque no se sienten plenos, completos, llenos de sí mismos, sino tratan de demostrar que están llenos de sí mismos y que todo el mundo tiene que seguir su estela o sus criterios o sus decisiones. Entonces, realmente el narcisismo ha pasado a ser de aquello que ya los primeros investigadores y los médicos se dieron cuenta que había una anomalía en cierta parte de la homosexualidad, como explico en mi libro Narcisistas, que tenéis también una muestra gratuita en mi página web www.barbaralogan.com, donde podéis iniciaros en este libro y compradlo porque realmente os va a abrir mucho los ojos y está todo muy organizado y muy bien explicado, paso a paso, literalmente, orígenes, y vais a descubrir, poquito a poco vais a descubrir que efectivamente eso es lo que os han realizado. Y no os va a quedar ninguna duda de que todo era mentira y que estas personas nunca cambian. Y que todo era una máscara para haceros creer su grandiosidad. Pero detrás de esa grandiosidad no existe una persona genuina con la autenticidad de su valor propio y que sabe cuáles son sus límites y que sabe cuáles son sus defectos. El narcisista sabe cuáles son sus defectos y no los quiere reconocer bajo ningún concepto, sino imponerlos como natural e imponerlos como algo normal con lo que tú tienes que tragar a lo largo de la vida. Tú como esposa, o tú como hija, o tú como hijo, porque no ve más allá
Y si lo viera, seguro que no le interesaría ver la realidad de que todos los seres humanos pues hacemos una gestión emocional y evolucionamos en función de nuestra capacidad de desarrollo personal, de crecimiento propio. Y eso pues no está dispuesto a tolerarlo ninguna persona con un ego exacerbado, donde ve que ya nada más nacer, ya todo el mundo le debe el hecho de nacer, ¿no? Por sus cualidades innatas que le ha dado la vida. Y no, todo en esta vida es trabajable, es moldeable, es maleable, es flexible. Y entonces, a medida que vas avanzando en la vida, lo correcto, lo normal y lo lógico es ir aprendiendo más, evolucionando más, tolerar, pero también poner límites y entonces pues seguir cuidando la estructura de personalidad que ya empezaste a desarrollar con tu madurez emocional a partir de 0 a 5 años. La vida se trata de mantener la vida, de conservar la vida, de mantener las mejores condiciones de vida de toda nuestra existencia. Y el narcisismo lo que hace es precisamente es cuidarse, pero obviando, eliminando y matando al contrario. Es morir matando, ¿de acuerdo? Entonces, sé que en cada podcast vais a abrir mucho los ojos porque estos tips hacen clic en vuestra mente y reconocéis el perfil literal de personas que están en vuestro entorno que siempre se comportan así. Y si siempre se comportan así y cuando tú les llamas la atención o cuando tú les dices no lo hagas más, compórtate mejor como lo hacías al principio. ¿Qué pasa? Que si esta relación no funciona, vamos a ponernos en manos de una persona que nos ayude a que esto funcione, porque es un arbitraje, es una ayuda de una tercera persona, de un profesional, de un psicólogo, de un médico, sobre todo psicólogo, de un terapeuta que esté entrenado y que entienda de relaciones tóxicas, relaciones de pareja, de personalidades tóxicas, de abusos emocionales y donde pueda hacer entender a las dos partes que es mejor una negociación, por supuesto, y que la unidad familiar cristiana o unidad familiar de la religión que practiquéis, pues contiene unos principios y valores que hay que mantenerlos constantemente dentro de la familia. Los principios y valores no son etiquetas de Zara, ni etiquetas de Mango, de la ropa de Mango, sino que los principios y valores son actitudes, comportamientos que se mantienen constantes a lo largo del tiempo, que por eso ayudan a la madurez emocional de cada ser humano. Si esos principios y valores los revertimos y lo convertimos todo en una guerra y una antinegociación y en un conflicto y en un ataque y en una guerra nuclear, pues entonces estamos en una familia que en lugar de ser funcional es disfuncional y se autodestruye cada día paulatinamente, sea familia, sea pareja, sean hijos, hijas, sea cualquier tipo de vínculo, ya sea afectivo o laboral. En este caso, el narcisismo patológico, sabéis que se caracteriza por ese sentido que la persona muy tóxica tiene de autoimportancia inflada y esa necesidad constante de admiración por todo lo que hace, admiración por todo lo que se le debe, admiración por todo lo que hizo, admiración por todo lo que ha planificado hacer y no ha contado contigo, solo te está utilizando. Y esa necesidad constante de validación, de esa ansiedad que trae interiormente, de aquí se hace cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora, lo que diga yo, lo que diga otra persona, sin mantener la flexibilidad del conjunto de miembros, del conjunto de amigos, del conjunto de personas. Claro, esto
a veces pasa desapercibido y entonces pues genera muchos daños emocionales en personas que no tienen tanta capacidad de liderazgo o que la tienen, pero el que quiere imponerse sobre el grupo de una manera carismática pero robando la atención de manera aberrante, descabellada, pues claro, opaca al líder real, porque el líder real es el integrador, es el que propone, es el que hace crecer al grupo, es el que saca lo mejor del grupo, pero el narcisista no saca lo mejor del grupo, saca lo mejor para sí mismo, que a veces coincide con lo mejor del grupo. Entonces son cosas muy distintas. No se pueden llamar estilos de liderazgo siquiera. Es que lo que hace el narcisista no es liderar, sino que se impone como un modelo a seguir, aunque esté fuera de un canon de principios o un canon de valores. Lo peor que te puede ocurrir es encontrar narcisistas espirituales, narcisistas de todo tipo, en el mundo del coaching, en el mundo de la motivación, donde como lo que le interesa a la persona es vender su imagen pública, vender a un equipo de fútbol, o sea, como si vender eventos como en un equipo de fútbol, como en la Rosaleda, en Martín Carpena, en Madrid, en el Bernabéu, ¿no? Entonces, pues lo que va a intentar siempre es salirse con la suya y rodearse de un equipo de seguidores y aduladores tan maquiavélicos como ellos, y entonces pues te van a vender lo que haga falta con el único afán de ponerse en una posición de altas esferas, de alta sociedad, de alta capacidad económica para precisamente seguir endiosándose ellos mismos. Y ejemplos en la historia de la humanidad hemos visto muchos. Y entonces después, pues como ellos mismos caen, porque cuando suben tan rápidamente, caen también rápidamente. Pero cuando caes en sus redes, que es una secta, fundamentalmente, pues te debilitas. Y esto que también está muy exteriorizado en la familia, pues el narcisismo patológico, al ser un deseo de autoimportancia no colmado y al necesitar de ti la admiración, y que además genera esa falta de empatía tan brutal en ti y en el resto de las personas alrededor del narcisista y de la narcisista, pues esto va a crear un estrés en el grupo, un estrés en la esposa, un estrés en los hijos, un estrés en la pareja, en tu mujer o en tu marido. ¿Y por qué va a causar estrés? Pues porque tú no puedes estar permanentemente adulando el sentido inflado de autoimportancia de tu pareja y quedarte tú en segundo plano. No, lo correcto es priorizarte tú. Pero no te va a dejar priorizarte tú. Te dejará priorizarte tú para después quitarte. Te da para quitar, y esa es la manipulación del abuso narcisista. Tampoco puedes estar colmando siempre y en todo lugar, como dice a ti Padre Santo, ¿verdad? Como dice la homilía de la Iglesia, siempre y en todo lugar. No puedes estar constantemente supliendo y colmando la necesidad de admiración, la necesidad de peloteo, la necesidad de halago que tiene una persona con tan baja capacidad de gestión emocional e inmadurez emocional. No puedes. De hecho, la gente se cansa de adular, porque al principio como te enamoras o porque tienes hijos, pues sigues avanzando la relación, pero llega un momento que dices hasta aquí. Tengo que parar porque o te devastas, estás en una depresión o te encuentras que ya no eras la persona de los 15 años, de los 20, de los 30, de los 40, de los 50 y has llegado a 70 y dices, madre mía, no soy yo. Me miro al espejo y no me encuentro. ¿Y eso qué genera? Pues también genera un cierto resentimiento, una baja autoestima, una baja dignidad propia
el sentirte también, eso va a provocar resentimiento, deseos de venganza, todo eso, pues claro, no lo puedes permitir. Cuando ya estás enterado y enterada de que todo esto existe, que es parte de la naturaleza humana, pero que algunas personas pues ya son demasiado narcisistas, ¿no? Ya son altamente tóxicos y los tienes en casa o los tienes cerca de ti, pues lo que te queda es aplicar empatía a ti misma y a ti mismo, porque estas personas no van a aplicar empatía hacia los demás. No van a decir, tengo que cambiar, no tengo que controlar a la otra persona, voy a cambiar, no voy a controlar más, no quiero tanto poder, porque el poder cansa, el poder es agotador, el poder es aburridísimo. Pero cuando entiendes el sentido de tu propio ser, el sentido de tu felicidad, el sentido del bienestar, el sentido de la longevidad. Es aburridísimo controlar el ambiente y durísimo. Es aburridísimo controlar la mente humana, porque al final os doy ya la noticia, es que la mente humana de ningún ser humano se puede controlar 7 días a la semana, 24 horas y no. Y 365 días del año multiplicado por los 70, 80 años de media de vida que tiene un ser humano. Entonces, como siempre, no vas a poder controlar, es absurdo, en ese mismo razonamiento, es absurdo querer controlar ni siquiera una décima parte, ni siquiera la familia, porque la familia después, mira, os va a engañar, ¿no? El narcisista al final se siente doblemente engañado, doblemente traicionado, obsesivamente obsesionado, valga la redundancia, y centrado en que lo van a engañar, en que lo van a traicionar, en que lo van a rechazar, en que lo van a abandonar y en que todas las heridas que tiene, que van a cometer injusticias con ellos mismos, con ellos. Entonces, todo ese caos de miedo interno que soporta y sufre cada día, pues al final es el vino donde se cuece en su propia olla, como dice la canción de Celia Cruz, que lo metan en una olla y que se cueza en su vino. Bueno, pero los narcisistas es que no necesitan ya que le pongan la olla, ellos ya están dentro de esa olla cociéndose y en su vino. Como les duele tanto, lógicamente, si tenemos empatía y tenemos sentido de, bueno, nos podemos poner en el lugar de esas personas, el sufrimiento es tan grande que precisamente cuando explota de ira, cuando manipula y cuando quiere alcanzar tantas cotas de poder, es porque ha tenido tanto daño interior emocional, tanta destrucción y tanta falta de gestión emocional y de emociones positivas que compensen todo el mare magnum natural de las emociones negativas de los seres humanos, como he dicho en podcasts anteriores, pues claro, al no tener ni recursos, ni voluntad de salir, ni escuchar el buen consejo y sobre todo el buen consejo profesional, no, es que serían más felices y todas las capacidades que tiene un narcisista, en lugar de hacer cosas solo para brillar él, a costa del daño ajeno, que muchas veces pues les cuesta muchísimos problemas legales de todo tipo, en juicios de estafas financieras de la bolsa, como Madoff, Bernard Madoff, que os invito a investigar este personaje que yo he recogido dentro de mi libro Psicópatas, un libro que os recomiendo, que ahora además está en Amazon Kindle y además lo tenéis también en Amazon.com a precio rebajado, ¿de acuerdo? Tenéis ahí unas ofertas maravillosas, está a precio rebajado toda la Navidad para que os hagáis con los ebooks. Y tenéis los ebooks tanto en inglés, Narcissists, como en español, Narcisistas y Psicópatas. Para mí el libro Narcisistas os digo que es emblemático, y pertenece a la serie Psicología de Psicópatas y Narcisistas. Pero es que además
El libro Psicópatas es verdaderamente una joya porque os introduce de una manera muy natural e interesante en el mundo de la psicopatía integrada. Porque no hablamos de la parte criminalista, ¿verdad? Que ya toca pues toda esta parte del derecho y toda la parte de la criminología, que existen además carreras universitarias sobre ello, y del true crime, ¿verdad? Sí, seguramente que muchos de mis seguidores y muchas de las personas que me seguís y me contáis a diario vuestra situación personal y estáis conmigo, habéis visto que el true crime, pues es muy solicitado y muy demandado hoy día. Bueno, sí, claro, lógico, porque cuando haces el análisis de los crímenes no perfectos que se van sucediendo, ¿no? En esta página antigua de sucesos, que cuando éramos pequeños y pequeñas pues leíamos en los periódicos españoles, el ABC, pues todo lo que existía antes, ¿no? Sobre todo el ABC, El País, pues entonces había el Diario Sur aquí en Málaga, pues íbamos corriendo a ver, ¿no? Mi abuelo y yo, por ejemplo, a mirar la página de sucesos. Y entonces a él le encantaba mirar todos los sucesos y era un hombre positivísimo, un hombre optimista, genéticamente optimista. Pues, pero él me enseñó que se aprendía mucho de los sucesos. Hay que ver cómo puede ser que esto pase así. Hay que ver cómo puede ser que este asesino lo haya hecho así. Y nosotros teníamos larguísimas pláticas, larguísimas conversaciones alrededor de el comentario y la tertulia que teníamos de los sucesos. Y entonces los calificábamos de horrendos, de ligeros, de noticias que parecían que eran pero que no eran. ¿Entendéis? Esto que ahora hablan de bulos y todo eso, ¿no? Y las fake news, pues mi abuelo y yo hacíamos pues con un filtraje, o sea, perdón, pues sí, un filtro y un filtrado de pues todo el panorama diario que se publicaba en los diarios españoles. Y en estos diarios, lógicamente, que todo mi abuelo lo que decía, ¿cómo es posible que haya mentes que hagan esto? ¿Cómo es posible? Pues, claro, yo cuando tenía 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, pues no podía decirle, abuelo, es que son personas con una alta toxicidad, con unos patrones de comportamiento de ciclo de abuso narcisista que consiste en bombardeo de amor, de evaluación y descarte, abuelos que tienen un trastorno narcisista de la personalidad y si no lo tienen, se acercan mucho porque tienen un alto grado de egoísmo y al tener un alto grado de egoísmo significa que no hacen una gestión emocional interna correcta de equilibrio emocional entre emociones negativas y agarrarse a las emociones positivas y si no las tiene, crearlas y si no las tiene, gestionarlas, potenciarlas. Educar al cerebro, porque el cerebro no nace educado así per se. El cerebro es muy inteligente, pero si solo le alimentas de fango y pantano y de negatividad, pues entonces solamente podrá transmitir negatividad. Es que es lógica, es normal. De un cerebro tóxico y negativo no puede salir un Buda positivo y un Dalai Lama. ¿Por qué? Porque no puede, porque no ha hecho la gestión. Es igual que por eso un deportista gestiona su cerebro para conseguir logros. Entonces los consigue porque se acciona, se gestiona, se trabaja a sí mismo sus emociones. También pasa en la bolsa. El 95% de la bolsa, para todos y todas que sé que invertís en acciones y que estáis en bolsa y que vais a brokers y que vais a gestores, pues el 95% es psicología. El que hace day trading, ¿vale? El que hace el trading cada día a día, ¿de acuerdo? Entonces es psicología, es autocontrol. Y el autocontrol es básico, es fundamental para la vida. Y los niños también son niños, no todos son impulsivos, hay niños muy autocontrolados, alegres, niños, pero también muy inteligentes, mucho. Entonces, pues a través que yo os invito a que cuando escuchéis una noticia en Telecinco
o cuando escuchéis una noticia en Antena 3 o cuando escuchéis una noticia en La Sexta y leáis los periódicos, La Opinión de Málaga, El Diario Sur, que por ejemplo yo en casa siempre en casa siempre tenemos todos los periódicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que, o si no vais a la biblioteca, si no tenéis acceso económico para ello y lo queréis leer físicamente. Y si no, también tenéis internet. Las bibliotecas públicas ofrecen todo tipo de revistas, internet también, solo que si queréis leer todo tipo de noticias, la gran mayoría os van a pedir suscripciones. Y entonces, pues bueno, si queréis hacer una inversión, pero bueno, ya eso cada uno, ¿verdad? El trabajo periodístico, lógicamente, hay que pagarlo y entonces, pues, es lógico que un diario, pero muy poquita cantidad, me parece que 25 euros al mes está La Vanguardia del Grupo Godó, ABC, El Mundo, ¿no? La Razón, cada uno, creo que ABC es el más económico de todos los que he visto, pero bueno, ya también en cuestión de ideologías yo no entro. Pero vamos al dato de las noticias tóxicas. Pues estas noticias tóxicas que son tan importantes analizar y que pertenecen al true crime, en realidad no me centro en ellas, solo que analizamos, a veces, analizamos y analizáis en relación con la familia cuáles son los perfiles psicológicos, al igual que en una novela y en una obra de teatro y en una obra de Shakespeare, como Hamlet o como Macbeth o como Otelo, o como el teatro de Schiller, ¿verdad? Pues nosotros analizamos los perfiles psicológicos y, desgraciadamente, cuando lo traemos al mundo real de la verdad objetiva, de la realidad de cada día y del cotidiano, del día a día cotidiano y del mundo real cotidiano, nos encontramos que esos personajes que ya inteligentemente los literatos, los grandes escritores de la literatura y los grandes premios Nobel y los premios Pulitzer, pues, y los Planeta también, aquí en España, pues de modo comercial o no, de modo literario o no, con mayor o menor calidad, han conseguido, y también por supuesto en el cine americano también, cine europeo, han conseguido delimitar muy bien cuáles son las características de los personajes de los que se disfrazan estas personas. Y entonces, pues lejos de ser una novela de ciencia ficción, pues venimos cada día aquí a este podcast a explicaros las características que psiquiátricamente, médicamente, la Asociación Americana de Psiquiatría ya detecta a partir de los testimonios e investigaciones de la comunidad científica ya desde el 1850 con Philippe y entonces pues Henry Philippe y claro, y ya os digo, ahí tenéis todos los datos en mi libro Narcisistas para que veáis cuál ha sido la evolución. Esto, que es reciente, lógicamente en la Edad Media también se daba. Lógicamente esto se ha dado a lo largo de toda la historia. Porque si recorréis la historia de España, por ejemplo, y comenzáis con el Paleolítico, el Neolítico, y si queréis que os haga alguna clase, alguna masterclass, algún webinar, algún taller, algún curso sobre historia de España, historia de Europa, historia de los Estados Unidos, historia de la literatura. Si queréis ampliar más conocimiento, dejádmelo en comentarios. Porque cuando aprendéis un tema y lo imbricáis con ejemplos también de otras disciplinas, esta transversalidad afianza el conocimiento. Y como estáis aquí para aprender, porque queréis aprender más, no solamente corregir, superar y aliviar, sino también enseñarlo a vuestros hijos, enseñarlo a otras personas, pues estáis aquí. Y si sois psicólogos y psiquiatras y queréis también tener esta perspectiva, este punto de vista, esta aportación, esta arista, ¿verdad? Dentro de las distintas aristas que profesionales, altos profesionales hoy día aportan a este tema del narcisismo, pues aquí os brindo mucha información, muchas perspectivas, múltiples ejemplos para seguir
definiendo esta problemática y consiguiendo que las personas sean conscientes de la problemática y que aprendan, y que los niños del futuro aprendan a que esto existe, que no es baladí el hecho de hablar de estos temas, sino que existen en el móvil laboral y en los niños pequeños lo sufren como bullying. Y no todo el mundo puede salir de una circunstancia de acoso emocional y acoso verbal cuando no tiene las herramientas o su personalidad no lo da, porque hay niños extraordinarios que cuando les agreden se bloquean y no saben cómo seguir. Entonces, pues todo esto que os ha podido pasar a vosotros unido a tanto que me contáis, abusos de infancia, abusos de todo tipo, entonces, eso que gestiona un psicólogo y que os invito a que vayáis a un terapeuta, a una persona colegiada que sepa exactamente abordar todas vuestras problemáticas en ese tema, pues todas estas personas que tenéis estos antecedentes, os viene muy bien el aprendizaje, el afianzar, el ordenar y el entender que la maldad existe, que la crueldad existe, que el mundo no es perfecto, que también existe la bondad y que también existe el liderazgo de las personas que quieren lo mejor para otras personas. Eso también existe y que no es justo que se opaque por la maldad. Si nosotros nos encadenamos de maldad, la maldad tras maldad tras maldad, pues entonces lo que haremos es una sociedad más enferma de lo que hoy día está como sociedad narcisista. Debido también a que hay un sistema financiero, hay un sistema legal y hay un sistema que aprieta, presiona, condiciona y obliga, ¿verdad?, pues que la vida se pone cada vez más difícil y entonces la gestión emocional es lo más importante aquí. Como digo al principio de mi podcast, al principio de todos los podcasts, sin gestión emocional, en un mundo tan narcisista y manipulador, no hacemos nada. Bueno, pues como seguimos avanzando, esta condición del narcisismo patológico afecta al individuo que la experimenta y también al individuo que rodea al narcisista, generando dinámicas familiares muy complejas en las relaciones interpersonales y en el entorno laboral. El estrés crónico, punto número 1. Punto número 2, características del narcisismo, como la grandiosidad, la falta de empatía, la necesidad de admiración constante, la envidia, junto a la rivalidad y la competitividad y el desprecio por los logros ajenos. Punto número 3, el estrés crónico en narcisistas, que también ellos tienen una gran cuota de estrés y cortisol en su mente, en su cerebro y en su química cerebral, con esa insaciable necesidad de admiración, con esta fragilidad en la autoestima, miedo a la imperfección, miedo al abandono. Y luego el estrés crónico en mujeres narcisistas, porque las mujeres narcisistas, sobre todo, demuestran y sienten este estrés crónico debido a la presión social y expectativas de género, la competencia con otras mujeres, las dificultades para establecer relaciones íntimas y las expectativas irreales de perfección, perfección en la moda, perfección en los medios de comunicación, de la mujer perfecta, de la mujer marcas, de la mujer bolsos caros, de la mujer excesivamente retocada o con trastorno dismórfico de la personalidad, que es pues un trastorno dismórfico que donde una mujer se puede hacer pues 10, 15, 20 cirugías y ya todo esto se sale, pues siempre es exagerado. Una cosa es un retoque
para estar muy guapa, que además incluso hay momentos en los que la cirugía maxilofacial es una necesidad, porque puedes haber tenido incidentes de todo tipo, incidentes de un incendio, incidentes de una catástrofe, incidentes por los que necesitas una ayuda de un médico cirujano maxilofacial, entonces pues en esos casos magnífico. Luego, ¿quieres estar mucho más bella? Pues es magnífico un retoque. Vamos, es que fantástico, ¿de acuerdo? Pero todo en equilibrio. Todo porque sume a vuestra autoestima y todo porque sea un concepto de mejorar, no de ser más que nadie, no de llamar la atención, no de alimentar un sentido exagerado como el narcisista hace y la narcisista, la mujer narcisista, de autoimportancia, de admiración o de necesidad de vanidad y de alimentar esa vanidad y ese ego. No. El estrés crónico es una condición muy común en la sociedad moderna, con implicaciones significativas en medicina, en salud emocional y en salud física. Y se demuestra que el estrés prolongado te afecta negativamente a tu función cerebral. Cuando la presión que ejerce sobre vosotros, las críticas, los malos tratos, los abusos emocionales, las faltas de respeto, el daño emocional constante que erosiona vuestro equilibrio emocional y capacidad de gestión emocional, porque para gestionar emocionalmente necesitáis tiempo, pues, ¿qué genera? Os va a afectar, al ser constante y prolongado en el tiempo y a largo plazo, os va a provocar que vuestro cerebro funcione negativamente, que sea autoinmune a lo que realmente necesitáis, porque no tenéis la atención dirigida a lo correcto, sino que la atención está fuera. La atención está puesta en el narcisista y la narcisista, madre, padre o esposo o esposa. La atención está puesta en lo que te va a hacer, en lo que te va a agredir, en lo que te va a fastidiar, en lo que te va a doler, todo lo que hace. Todo lo que hace, porque estás en esa hipervigilancia constante, fruto del trastorno del estrés postraumático, que te va a convertir en un policía, en un guardia civil improvisado, hipercontrolando las acciones del narcisista. Y eso es darle fuel y darle energía y darle suministro narcisista, como hemos hablado en los podcasts anteriores, en el minicurso que hemos publicado en plataformas digitales y pronto estará publicado en YouTube, en el curso del juego del narcisista. Entonces, que vais a tener también pronto publicado en YouTube y que está también publicado en plataformas digitales. Podéis verlos en los podcasts anteriores, después de este podcast, y escucharlos atentamente y aprender mucho. Y claro, no solamente el estrés prolongado crónico está estudiado y está investigado que afecta negativamente a la función cerebral, sino que el sistema inmunológico, el sistema que nos protege de las enfermedades, de las bacterias, de los cánceres, de los papilomas, del virus del papiloma humano, pues el sistema inmunológico que nos protege, esos leucocitos blancos y más, ¿verdad?, que veis en los análisis cuando os hacéis vuestros análisis y los leéis, y se debilita aumentando el riesgo de enfermedad, aumentando el riesgo además en el cerebro, pues una falta de gestión emocional de la ansiedad, generando trastornos y desarrollando trastornos de depresión y de ansiedad crónicos en el tiempo, que no tienen solución. Y que además os va restando vida, os va restando capacidad de calidad de vida, calidad en el sistema inmunológico, y va devaluando vuestra calidad de vida.
Aquí te explico cómo el narcisismo y el estrés crónico se van a entrelazar en el caso de los narcisistas y las mujeres narcisistas. Vamos a ver las fuentes de estrés para estas personas, que normalmente son también muy parecidas a las fuentes de estrés que vivís vosotros como víctimas. Las consecuencias en su salud mental y emocional, a la vez que las consecuencias en vuestra salud mental y emocional, así como el impacto en vuestras relaciones interpersonales. Porque es importante explicar, y te las explico, las diferencias de género en la expresión del narcisismo y cómo esto puede influir en la experiencia del estrés crónico. De este modo, aquí en este podcast vas a arrojar más luz, vas a sentir más útil el análisis de cómo te sientes de devastado y de devastada, lleno de estrés, llena de cortisol y de estrés crónico y cronificado, y como no frenes estas circunstancias y esta situación, pues puedes tener otras enfermedades a largo plazo, y ya os garantizo que el narcisista no va a financiar ningún tratamiento para ayudaros a salir del estrés crónico. No, el narcisista va a intentar destruiros a toda costa, y como haya intereses económicos implicados en ello, más atacará, más debilitará, porque no tienen compasión ni consigo mismos. Entonces no puedes esperar compasión hacia ti ni expectativas de compasión de ningún tipo. Entonces, el narcisismo incluye la característica de la grandiosidad. Y como para sentirse grandioso tiene que hacerte a ti pequeño, pues te va a generar estrés, te va a meter una presión muy alta. Eso se ve en los trabajos, vuestros jefes tóxicos, y bueno, y algunos que no son tan tóxicos, pero que no hay más remedio que apretar y exigen objetivos no tan alcanzables, no alcanzables, y esperan que tú aguantes la presión, porque lógicamente hay que alcanzar los objetivos finales de la empresa. Después, por otro lado, pasan los bancos y entidades financieras que tienen unos objetivos mensuales por oficina para conseguir, pues, o de las que quedan abiertas ya, ¿verdad? Pero en realidad siempre hay objetivos que cumplir. Entonces da igual, utilizarán la publicidad online para cubrir objetivos, utilizarán la banca telefónica para atrapar al cliente, lógicamente en sus intereses. Pero bueno, cuando los intereses del cliente están alineados con los intereses del banco, pues ya está, pues entonces es un buen negocio, ¿no? Es un buen acuerdo, y eso está recogido en la Biblia y está recogido en el Talmud, que os invito a leer, el Talmud judío. Bueno, pues ya os digo que esto no es ningún misterio. Ahora bien, lo que no es un buen negocio es tener que aguantar y la presión de la grandiosidad de un narcisista cuando tienen una visión exagerada de sí mismos y te imponen que tú los adules como un dios, cuando se consideran superiores a los demás en diversos aspectos y a ti te hacen sentir pequeño, inútil y devaluado, y te van a cortar todos los caminos para que tú te desarrolles y te expreses y creas y desarrolles tu creatividad para ti y tu entorno, para ti y tus amigos, para ti y tus amigas, para ti y tu familia. Pues claro, esta grandiosidad que se manifiesta en la forma tan excelsa de hablar de sí mismo, sus logros y sus propias expectativas, pues lo que implica es que sobre ti no van a existir logros, no va a existir grandiosidad, sino pequeñez, te van a minimizar, te van a considerar inferior, van a destruir, a dinamitar la visión que tú tienes de ti mismo, y como es constante es constante el incendio interior que hace en ti,
es constante. La devaluación, pues como es constante, ¿qué significa, Bárbara? Significa todos los días, pam, 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 como la gota que erosiona la roca, como el mar que erosiona la roca, como las cuevas de Nerja, las cuevas de Altamira, las cuevas que queráis, ¿de acuerdo? Esa erosión con el tiempo, en geografía, estudiabais cuando estabais en el cole, que provocaba las montañas, provocaba todo tipo de erosiones en la tierra, todo tipo de erosiones. Pues eso es lo que hace la erosión de una persona complicada, una persona conflictiva, una persona de la que hay que alejarse, una persona sin solución, una persona que complica la vida a los demás, una persona fría, calculadora, endiosada, centrada en sí misma, muy pequeña por dentro, que trata de desmerecer el trabajo, la personalidad, la identidad personal, los valores, los talentos, las habilidades de los demás de la familia, de su esposa, de su marido, de sus hijos expiatorios, los que no quiere, y de el resto de la sociedad cuando le estorba. Y francamente desprecian los grandes logros sociales. Solo quieren la medalla del logro. Y entonces, si les conviene llevarse la medalla,